que bueno, va a tener una forma muy distinta de representarse a la forma tradicional que conocen de la recta en el plano. Primeramente, una recta va a tener, ¿no?, como sabemos, todos sus puntos alineados, es decir, sobre una misma dirección. Y lo que vamos a hacer para representar una recta entonces es lo siguiente: tomar un punto cualquiera de la recta, P sub 0 conocido, y un punto variable, que lo vamos a llamar X mayúsculo, va a ser la terna X, Y, Z. Entonces todos estos puntos, para que estén alineados, vamos a hacer que sean paralelos o tengan la dirección de un vector dado, un vector B que va a tener la dirección de la recta. Entonces sabemos que si dos vectores tienen la misma dirección, se relaciona mediante un escalar, ¿no? Es decir, P sub 0 X va a ser igual a un escalar T multiplicado por B. Entonces, al tener misma dirección, ambos vectores, tenemos esta relación. Y P sub 0X es P menos P sub 0, ¿no? En este caso sería X menos P sub 0. De donde vamos a obtener la siguiente ecuación. Vamos a ver que X mayúscula va a ser P sub 0 más T por B. Y esta ecuación la vamos a llamar la ecuación vectorial de la recta. Entonces vemos nuevamente que tanto X como P sub 0 como B tienen tres coordenadas o tres componentes, por eso es una ecuación vectorial, no es una ecuación escalar donde se tienen números reales. Aquí todos son vectores o puntos de tres coordenadas o tres componentes que pertenecen a R cubo, como ya hemos dicho, ¿no? Entonces en esta ecuación tenemos que saber lo siguiente: P sub 0 va a ser un punto conocido de la recta, un punto por donde pase la recta. B se va a denominar vector dirección, que es un vector que está en dirección de la recta o es paralelo a la recta. Y T aquí va a ser una variable escalar, que va a tener valores reales, es decir, va a ser un número real. Entonces, para cada valor de T, ¿no?, vamos a tener un punto de la recta, ¿no?, asignando un valor real a T. Y como T va a tomar infinitos valores reales, vamos a tener infinitos puntos y todos ellos van a estar alineados y se va a tener entonces en el espacio una recta. Entonces esta es la forma estándar, la forma básica de representar una recta, pero también existen otras formas. Vamos a ver lo que es primeramente la paramétrica, las ecuaciones paramétricas o forma paramétrica. Aquí representamos de la siguiente forma. Decíamos que X va a ser X, Y, Z. P0, X0, Y0, Z0. Y el vector B va a tener componentes B1, B2, B3. Entonces lo que hacemos aquí es separar las X, las Y, las Z mediante igualación de vectores. Aquí obviamente se va a sumar X0 más T por B1, y eso se iguala a X.
Luego se va a sumar y0 más t por b2 y eso se va a igualar a y. Y luego z0 más t por b3 y eso igualamos a z. Y entonces vamos a tener aquí un sistema, ¿no? Donde vamos a tener las variables x, y, z en función de la variable t. Esa se llama entonces la forma paramétrica. Y después tenemos la forma escalar, o también que se llama simétrica. De esta otra forma, lo que se hace es eliminar la t del sistema de ecuaciones de las paramétricas. ¿Cómo se elimina? Te despejan de una ecuación t que tenemos x menos x0 sobre b1. De la otra ecuación despejan t, se tiene y menos y0 sobre b2. Y finalmente de la tercera vamos a tener z menos z0 sobre b3. Obviamente que b1, b2, b3 tienen que ser diferentes de 0, ¿no? Para usar esta forma. Entonces en esta tercera forma, en el numerador, ven que se esto se cambia de signo, el punto conocido, ¿no? x0, y0, z0, viene a restar. Y en el denominador se tienen las componentes del vector dirección que divide, ¿no? Tal vez tenemos que agregar aquí, ninguna debe ser 0 para no tener división por 0. Ahora, si una es 0, no se puede representar en este tercero, solamente en la paramétrica o en la vectorial. Esas son entonces las formas que vamos a usar para representar una recta en el espacio. Los voy a dejar para que lo copien. Entonces vamos a ver el caso particular de una recta en el plano X y Y, especialmente a partir de esta forma, ¿no?
En el plano XY, recuerden que una recta va a tener una pendiente, ¿no? Lo que vamos a hacer es, en esta forma escalar o simétrica, vamos a tener la variable z, ¿no? La z sería 0, simplemente en el plano XY, y no se lo toma en cuenta. Y de aquí, si despejamos y menos y 0, va a ser B2 sobre B1 por x menos x sub 0. Entonces, en el plano XY, una recta se representa de esta forma que todos ustedes conocen y han utilizado tanto en álgebra, como en cálculo, como en física, ¿no? Una forma común de representar una recta. Y el 0x0 va a ser un punto, conocido un punto por donde pasa esta recta. Un punto cualquiera, ¿no? Y B1, B2 sería un vector en dirección de la recta. ¿Cómo vemos? Este va a ser P sub 0, por donde pasa la recta. Y su vector de dirección B. Y que dice que sus componentes son B1, B2. Entonces, ¿qué va a hacer B1? Va a ser esta componente, ¿no? Sobre el eje X, o paralelo al eje X, y B2 sobre el eje Y. Esas son las componentes del vector. Pongamos así. Esto es B1 y esto es B2, ¿no? Y B1, B2 o B2 sobre B1 va a ser la tangente de este ángulo, ¿no? B2 sobre B1. Y la tangente de este ángulo de inclinación sabemos que es la pendiente, ¿no? Sí, es decir, tangente del ángulo de inclinación, en este caso va a ser B2 sobre B1. Esto se conoce como pendiente, ¿no? Pendiente de la recta, de ángulo salva. Entonces llegamos a lo mismo, ¿no? Llegamos a lo mismo
que les han enseñado en primer semestre, que la ecuación de la recta va a estar en función de un punto conocido y su pendiente, ¿no? Entonces en el espacio claramente se ve que ya nos olvidamos de la pendiente, no nos sirve para nada la pendiente. En lugar de pendiente lo que vamos a usar es un vector dirección. Entonces el vector dirección va a sustituir a lo que era la pendiente en el plano, pero este caso particular sigue vigente, por ese caso, porque esta ecuación la vamos a seguir usando en algunos problemas, obviamente donde tengamos rectas en el plano X y Y. Entonces vemos que es lo mismo y que es un caso particular de lo que va a ser la recta en el espacio. Entonces lo podemos copiar hasta aquí. Y vamos a ver entonces cómo hallar la ecuación de una recta. Vamos a hallar, digamos, la ecuación de una recta en sus tres formas que pase por los puntos A, menos 2 menos 1 4 y B, 3
menos 4 menos 6. Vamos a hallar un punto de la recta, digamos, de abscisa igual a 4. Determinar dónde corta esta recta al plano XY. Entonces sabemos que el problema más sencillo de una recta es cuando una recta pasa por dos puntos. Entonces, digamos, esta va a ser la recta que queremos hallar, que la podemos llamar recta L, y pasa por los puntos A, menos 2, menos 1, 4, y B, 3 menos 4 menos 6. Bien. Entonces, para hallar la ecuación de una recta, necesitamos conocer un punto y su vector dirección. Entonces, si sabemos que si tenemos dos puntos, se puede tomar cualquiera como punto conocido, ¿no? Ya sea A o ya sea B. Entonces, preferiblemente vamos a tomar el primero que nos dan. Punto conocido, ¿no? A, con menos 2, menos 1, 4. Y ahora, el vector dirección es cualquier vector que sea paralelo a la recta o que tenga la dirección de la recta. Entonces puedo tomar como vector dirección al vector dirigido de AB, obviamente, ¿no? Vamos a tomar como vector dirección el vector AB. Entonces, B va a ser AB, o sea, B menos A. Entonces, B va a ser, B menos A sería 3 más 2, 5, menos 4 más 1, menos 3, menos 6, menos 4, menos 10. Es el vector dirección, ¿no? Vector dirigido de A a B. Así esto. Ya. Con esto tengo la ecuación vectorial que tendría la siguiente forma.
menos 2, menos 1, 4 más t por el vector dirección 5 menos 3 menos 10. Entonces esto llamamos ecuación vectorial de la recta. Ahora vamos a pasar a las otras formas, que son la paramétrica y la simétrica. Entonces la ecuación o ecuaciones paramétricas, simplemente hay que hacer esto. Separar las x. Aquí viene x y x del punto, que vale menos 2, más t por la x del vector, es decir, más 5t. Ahora las y's. La y del punto es menos 1, más t por menos 3, es decir, menos 3t. Ahora z va a ser 4, más t por menos 10 sería menos 10t. Entonces la ecuación escalar, o también llamada simétrica, vemos que no va a ser una sola ecuación. Vamos a tener tres miembros. No se puede expresar como una sola ecuación como aquí en el plano. Entonces en la ecuación simétrica tenemos en el denominador tienen que estar las componentes del vector, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes? 5, menos 3 y menos 10. Y en el numerador hay que restar las coordenadas del punto conocido o cambiar el signo. Entonces aquí vendría x más 2, x más 1 o y más 1 y z menos 4. Entonces, indistintamente las tres formas vamos a usar para representar una recta en el espacio. Cualquiera de las tres. Bueno, los problemas nos pueden dar en cualquiera de las tres formas. Hay que saber manejar las tres. Más adelante vamos a ver una cuarta forma más cuando veamos el plano. Así, cuatro formas van a haber para representar una recta. Pero por el momento estamos viendo tres. Ahora, con esto podemos determinar, digamos, un punto de la recta, digamos, la abscisa igual a 4, es decir, si la x es 4, hay que hallar la ordenada y la cota. ¿Qué hacemos con este x igual a 4? Hay que usar la forma paramétrica, hallar un valor de t y con ese valor de t hallar la y la z. Entonces, si x es 4, reemplazo 4 en la primera ecuación, ¿no? Menos 2 más 5t. Y de aquí despejamos el t, que va a ser 4 más 2, 6 entre 5, 6 quintos. ¿No? Empezamos en la forma paramétrica. Y con este valor de 6 quintos, hallamos la y la z. Entonces, con t igual 6 quintos, vamos a ver cuánto valdría y cuánto valdría z. Y sería entonces menos 1 menos 3 por 6 quintos. Y z sería 4 menos 10 por 6 quintos.
escribir aquí. Entonces con t igual a 6 quintos vamos a tener en y menos 1 menos 3 por 6 quintos menos 23 quintos. Y en z, 4 menos 10 por 6 quintos menos 8. Entonces con esto hallaríamos un punto que digamos lo voy a llamar C. X vale 4, Y vale menos 23 quintos y Z vale menos 8. De esta forma entonces pueden hallar puntos de la recta. Ahora, por ejemplo, ¿dónde corta el plano XY? El plano XY, sabemos que Z es 0, ¿no? Hemos dicho, recordar, ¿no? Una vez más, para hacer recuerdo. Aquí está, plano XY, Z0, plano YZ, X0, plano XZ, igual a 0. Eso se llaman planos coordenados, ¿no? Los planos formados por cada par de ejes, ¿no? Eso ya hemos visto. Entonces, plano XY, Z es 0. Entonces, lo que hay que hacer es la cota ya también 0, ¿no? Z igualamos a 0 y de ahí voy a hallar otro valor de t. Entonces, de aquí, si z es 0, 4 menos 10t es 0, y de ahí t sería 4 sobre 10, ¿no? 2 quintos. Entonces, con este valor, x va a ser menos 2 más 5 por 2 quintos. Y la y va a ser menos 1 menos 3 por 2 quintos. Calcular, ¿no? Aquí la x sería 0 y la y sería calculamos la y, menos 1 menos 3 por 2 quintos, menos 11 quintos. Entonces el punto donde cortaría al plano XY va a ser el punto D, lo vamos a llamar, X0, Y menos 11 quintos y Z0, ¿no? Va a ser sobre el eje Y, incluso el punto que estamos hallando, ¿no? Entonces de esa forma se puede hallar también donde corta la recta a los otros planos coordenados, haciendo ya sea Y0 o haciendo ya X0, ¿no? Entonces podemos copiarlo hasta aquí.
Bien, entonces vamos a ver cómo sería su gráfica verdadera de esta recta. Su ecuación es x menos 2 menos 1, 4, t 5 menos 3 menos 10. Pero en lo que es el GeoGebra, escribirlo así no va a dar, ¿sí? Porque si lo escribimos nos da otras cosas. O a ver, vamos a hacer la prueba. X menos 2 menos 1, 4 más t por 5 menos 3, teclado 5 menos 3 menos 10. No acepta, ¿no? No quiere aceptar. Aunque al final igual lo convierte a esta forma. No acepta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta forma paramétrica. Lo voy a escribir esto como una terna. Es decir, la forma paramétrica menos 2 más 5t, menos 1 menos 3t y 4 menos 10t. De esa forma también vamos a representar funciones vectoriales, es decir, una terna. Menos 2 más 5t, menos 1 menos 3t, y 4 menos 10t. Es se acepta. Y si ponen enter, van a ver que se convierte en la forma vectorial, ¿no? Que hemos hallado. Es cosa del programa, ¿no? Debería directamente poderse escribir. Entonces escribe, ¿no? Con las ecuaciones paramétricas en forma de terna, como les he dicho. Y esta es la recta, entonces, que debería pasar por los puntos menos 2 menos 1 4 menos 2 menos 1 4 que automáticamente le da el nombre A, ¿no? Y 3 menos 4 menos 6. 3 menos 4 menos 6. Entonces el punto A está aquí, ¿no? Es este punto. El punto B está aquí abajo seguramente, ahí abajo, ¿no? Entonces efectivamente esta recta pasa por los puntos que teníamos en el problema. Y habíamos hallado, por ejemplo, el punto 4 menos 23 quintos menos 8, ¿no? A ver, punto 4 menos 23 quintos menos 8, que va a estar aquí más abajo. Efectivamente pasa por ese punto, un punto de abscisa 4, dice, ¿no? Entonces va a ser un punto de abscisa 4. No se va a ver muy bien por donde pasa la recta, más abajo, ¿no? Porque la cota es menos 8. ¿Y dónde corta el plano XY? En 0 menos 11 quintos, 0. 0 menos 11 quintos, 0. Y vemos que justo eso es sobre el eje Y, ¿no? Ahí corta el plano XZ, esto ya he dicho, eso de plomo es el plano XZ, ¿no? Lo que se ve de plomo, ya ves, esto se ve punteado, ¿no? Justo ahí corta. Entonces, bastante útil, ¿no? Que esto, entonces el GeoGebra ahora con más razón porque se puede representar incluso funciones vectoriales, que bueno, muchas funciones vectoriales que vamos a ver más adelante no se pueden graficar manualmente, porque yo puedo graficar esta recta manualmente, pongo gráfico A, gráfico B y directamente trazo la recta, ¿no? Se puede trazar la recta, pero otras funciones, otras gráficas ya no se pueden hacer manualmente, pero vamos a poder observarlos aquí en el espacio. Bien, entonces, en esto consiste la línea recta. Vamos a ver algunos ejercicios de lo que es la práctica. Vamos a ir a la práctica 2.
Entonces en la práctica 2, o sea, el tema de geometría del espacio es un tema extenso. Una parte hemos visto en la práctica 1 con vectores y el punto. En esta parte lo que es el espacio y en la práctica 3 lo que es superficies. ¿No? Hasta ahí es geometría del espacio. ¿No? Entonces aquí solamente se ven problemas de la recta y el plano. Entonces aquí nos familiarizamos un poco con lo que es la ecuación de la recta. De hallar ya sea la ecuación de una recta o aplicar, ¿no?, la recta en otros problemas. Por ejemplo, vamos a ver el ejercicio 4, este 3, no, sencillo. Vamos a ver. Vamos a ver el ejercicio 4 o el ejercicio 5, uno de ellos. A ver, el 5 vemos. Determine un punto de esta recta, 2t y 1 menos t, zt, que forme con los puntos 2, menos 1, 4 y 1, 4, 5 un triángulo isósceles y allá del perímetro de dicho punto. Entonces, como decía, la recta nos van a dar en cualquiera de las tres formas. Hay que saberla interpretar de acuerdo a la forma que nos den. Por ejemplo, aquí está dada en la forma paramétrica, ¿no? 2t, y 1 menos t, y z va a ser t. Entonces, de esta ecuación se puede hallar, ¿no?, aunque creo que no vamos a necesitar, punto conocido. Punto conocido en la forma paramétrica van a ser los términos constantes, que vemos que primeramente aquí en la x no hay término constante. Si no hay término constante, es 0, ¿no? Se pone 0. Aquí el término constante es 1. Y aquí tampoco hay término constante, 0, ¿no? Entonces, punto por donde va a pasar esta recta. Y su vector dirección va a ser. En la forma paramétrica, el vector dirección vamos a hallar de los coeficientes de las t's. Entonces aquí el coeficiente de la t es 2, ¿no? Aquí el coeficiente de t menos, se sobreentiende menos 1. Aquí el coeficiente de t, si no hay nada, se sobreentiende que es 1. Y a partir de aquí obviamente se puede expresar en las otras formas, ¿no? Entonces en algunos problemas tal vez se necesite el punto, tal vez el vector, o tal vez ambos, o tal vez ninguno. Eso ya depende del problema. Pero aquí, ¿qué dice? ¿Qué es lo que hay que hacer? La recta L, ¿no?, va a ser una recta en el espacio, como la que hemos dibujado hace un momento. Y tenemos los puntos 2, menos 1, 4 y 1, 4, 5. Dos puntos en el espacio. Digamos que esté aquí uno. Y lo voy a llamar A. Punto A, menos 2, 1, 4.
punto B puede estar tal vez por aquí, donde sea. Ahí digamos, el punto B, que va a ser 1, 4, 5. Que en el punto A es 2 no es menos 2. Es 2 menos 1, 4. No está escribiendo bien, no sé por qué. Ya, agilizaremos. Hay que hallar un punto que equidiste de A y B. Punto P de coordenadas X, Y Z. Entonces, sí que todo esto tiene que ser un triángulo isósceles, ¿no? De dos lados iguales. Entonces, para que sea isósceles, la distancia de A a P y la distancia de B a P tienen que ser iguales, ¿no? Distancia, entonces, de A a P tiene que ser igual a la distancia de B a P. Esa distancia entre dos puntos es raíz de x menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado más z menos 4 al cuadrado. X raíz de x menos 1 al cuadrado y menos 4 al cuadrado z menos 5 al cuadrado. Ahora vamos a revisar. X menos 2, y más 1, z menos 4, x menos 1, y menos 4, z menos 5. Entonces aquí, si esto le vamos al cuadrado, para eliminar la raíz, vamos a tener x cuadrado menos 4x más 4 más y cuadrado más 2y más 1 más z cuadrado menos 8z más 16. Y al otro lado x cuadrado
x cuadrado menos 2x más 1 más y cuadrado menos 8y más 16 más z cuadrado menos 10z más 25. A ver. Aquí se van a simplificar x cuadrado, y cuadrado, y z cuadrado. ¿Qué obtendríamos aquí? A ver, las x menos 4x más 2x menos 2x. Las y es 2y más 8y, 10y. Las z menos 8z más 10 más 2z. Y los términos constantes, bueno, primeramente 16 se va. Este 1 también se va. Tener aquí 4 menos 25. Esta ecuación obtendríamos, ¿no? Entonces esta ecuación va a satisfacer el punto P, van a ser, o sea, todos los puntos que están a la misma distancia de A y B, que van a ser infinitos puntos. Pero yo quiero que ese punto pertenezca a la recta, dice un punto de la recta. Entonces si P pertenece a la recta, entonces satisface su ecuación, ¿no? Es decir, x va a ser 2t, y va a ser 1 menos t y z va a ser t. Y puedo reemplazar entonces las ecuaciones paramétricas de P en esta ecuación que hemos obtenido. Es decir, x va a ser 2t. Y va a ser 1 menos t. Y z va a ser t. Y de aquí podemos despejar t, ¿no? Se va a convertir en una ecuación de una sola incógnita, que va a ser t. Aquí sería menos 2 por 2, menos 10, más 2, menos 12t. ¿Y qué va a salir aquí? 10 menos 21. Igual a 11. T va a ser igual a menos 11 sobre 12. Con este valor de t que hemos hallado, hallamos el punto, ¿no? Reemplazando en la recta, reemplazando en L, x va a ser 2 por menos 11 sobre 12. Y eso sería menos 11 sextos. Y ese sería 1 menos 11 sobre 12. 1 más 11 sobre 12, ¿no? 23 doceavos. Y z directamente t.
es decir, menos 11 sobre 12. Entonces el punto P sería menos 11 sextos, 23 sobre 12, menos 11 sobre 12. Bien, entonces con eso seguramente vamos a tener un triángulo isósceles. Es decir, AP debería salir lo mismo que BP. Entonces, ustedes ya pueden calcular eso, ¿no? Distancia de AP, distancia de BP. Y el perímetro sería sumar esas distancias más la distancia de AB. Entonces eso ya ustedes tienen que hacer. Y podemos copiarlo hasta aquí. Vamos a ver un ejercicio más.
digamos lo siguiente, los vértices de un triángulo son punto A 2 menos 1, 4, 3, 6 menos 1 y 5, 2, 6. Dice hallar la ecuación de la recta que pasa por su baricentro y es perpendicular al plano que contiene dicho triángulo. Primeramente, el baricentro cumple las siguientes propiedades que muchos nos olvidamos. El baricentro es la intersección de las medianas y está a 2/3 de cada vértice sobre cada mediana. Entonces, no es necesario hallar las medianas y hallar la intersección. Seguramente han visto geometría plana, un problema o ejercicio similar. No es necesario hallar, ¿no?, las tres medianas y ver dónde se corta. Basta hallar una mediana y sobre esa mediana ubicar un punto a 2/3 de distancia. Entonces, puedo en este caso hallar la mediana desde A, o la mediana desde B, o la mediana desde C, que saben que la mediana pasa por el punto medio, ¿no?, punto medio del lado opuesto. Entonces, si hallo en este caso, ¿no?, como hemos hecho aquí, la mediana desde AQ tendría que ser 2/3 de AP, eso es lo que nos dice este teorema de geometría elemental. AQ va a ser 2/3 de AP. Entonces voy a hallar primeramente el punto medio del lado BC. Punto medio de un segmento es un medio de la suma de los extremos dividido entre 2. Es decir, un medio de la suma de los extremos, perdón, ¿no? B más C. Entonces, un medio de B, 3, 6 menos 1. Más C, 5, 2, 6. Y aquí podemos directamente, ¿no? 5 más 3, 8 entre 2, 4. 6 más 2, 8 entre 2, 4. Menos 1 más 6, 5 entre 2, 5 menos. Ese sería entonces el punto medio de BC. Entonces, todo lo que hemos visto antes hay que seguir aplicándolo, ¿no? Se supone que ya hemos aprendido. Es el punto medio de BC. Y de 100 voy a hallar Q, que va a ser el baricentro. Entonces, como AP es 2/3, o AQ es 2/3 de AP, esto ya sabemos hacer, ¿no? Punto de división que ya habíamos visto, ¿no? Entonces aquí AQ es Q menos A y AP es P menos A. Despejamos Q como una ecuación algebraica, ¿no? Va a ser 2/3 P menos 2/3 A. Menos 2/3 A más A va a ser 1/3 A. Y reemplazamos los puntos y hacemos operaciones con un vector, ¿sí? Punto P, 4, 4, 5 menos. Y el punto A, 2 menos 1, 4. Entonces 2/3 por 4, más 1/3 por 2, 10/3. 2/3 por 4, más 1/3 por menos 1, 7/3.
2 tercios por 5 medios, más 1 tercio por 4, 3. Eso en la calculadora lo podemos hacer. Es entonces el baricentro, es decir, la recta que queremos hallar va a pasar por el baricentro. Entonces ya tenemos un punto por donde va a pasar la recta, ¿no? Y necesitamos un vector dirección que dice que es perpendicular al plano que contiene a dicho triángulo. Entonces el vector B vamos a decir que el vector B, dirección, para que sea perpendicular al plano que contiene al triángulo, debe ser perpendicular a cualquier lado del triángulo. Entonces, si es perpendicular al plano que contiene el triángulo, tiene que ser perpendicular tanto a AC como a AB como a ACB, ¿no? Entonces, para que sea, digamos, perpendicular a AC y a B, y de hecho va a ser perpendicular al tercer lado, producto vectorial. Aplicamos entonces producto vectorial, en este caso de los lados AC con AB. Entonces, AB es B menos A. Entonces, B menos A, 3 menos 2, 5. 6 más 1, 7, menos 1, menos 4, menos 5. AC, C menos A, 5 menos 2, 3, 2 y 1, 3, 6 menos 4, 2. Y calculamos el producto vectorial. Recordar que el producto vectorial nos sirve para hallar un vector que sea perpendicular a dos vectores, ¿no? Y también nos sirve para hallar áreas, ¿no? En este caso, para hallar un vector perpendicular al plano del triángulo. Entonces, perpendicular a sus lados. Entonces, y JK, 1, 7, menos 5, 3, 3, 2. Entonces ya no vamos a desarrollar como antes, ¿no? Ya, eso sí, a perder tiempo. Lo que hacemos, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Agarran la I, ya saben, eliminan columna fila. ¿Qué tiene? 7 menos 5, 3, 2. Directamente con la calculadora, ¿no? 7 por 2, 14, menos 3 por menos 5, menos 15. 14 menos 15 va a ser 29. Y lo mismo hacen con la J, ¿no? O sea, directamente hay que hacer eso, ¿no? Vamos a perder ya tiempo, porque si no, vamos a estar un montón de resolver los problemas, porque ya, ya no son ejercicios, son problemas ya, ¿no? Con J lo mismo. Elimino columna fila, que tendría 1 por 2, 2 menos 3 por menos 5, menos 15. 2 más 15 es 17, pero en la J se cambia el signo, entonces menos 17 ponemos, ¿no? Y con K lo mismo. Columna fila, 1 por 3, 3, menos 3 por 7, 21. 3 menos 21, menos 18. Entonces, así directo y hay que calcular un producto vectorial. Voy a estar haciendo I, su determinante, menos J, todo eso. No es colegio esto, ¿no? Y con esto tenemos la recta que se busca, ¿no? A ver, ¿qué dice? Tengo el punto conocido y tengo el vector dirección. La ecuación de la recta entonces va a ser x igual a 10 tercios, 7 tercios, 3 más t por 29 menos 17
menos 18. Ahora, la siguiente aclaración. Este resultado es correcto, pero aquí parecería que es incorrecto, o que me he equivocado, o que uno ha hecho mal, ¿no? Que aquí, a ver, 10, 3, 7, 3, el punto está bien. Eso no tiene que cambiar, que tiene que pasar por el baricentro. Menos 29, 17, 18. Este resultado depende, ¿no? De cómo, tal vez qué lados ha tomado o si el producto vectorial lo ha hecho uno al revés. Entonces, tal vez si toman otro par de lados, tal vez no les salga este mismo resultado, tal vez les salga con signo opuesto, o tal vez múltiplos de este vector. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Voy a hallar otro vector opuesto, en este caso. Voy a multiplicar este vector por menos 1. Y así va a coincidir con el resultado, ¿no? Y ese vector, bueno, que en este caso va a ser su opuesto, yo lo voy a llamar B', sería menos 29, 17 y 18. Y la solución con este vector sería obviamente menos 29, 17 y 18. Y ahí recién obtendrían la respuesta. Entonces, si lo han dejado en esta respuesta, uno ya tiene que sobreentender que ha hecho bien. No es necesario hacer eso, simplemente estoy haciendo para ver que este resultado también es correcto. Simplemente que el vector dirección lo hemos tomado hacia abajo. O como les decía, si hubiéramos tomado otros dos lados, tal vez sale hacia abajo, o sea, con signo opuesto. Entonces, tanto esta como esta respuesta, ambas son correctas, porque ambos son vectores de dirección. Vector de dirección es cualquier vector en dirección de la recta. En este caso, un vector perpendicular. Vamos a tener infinitos vectores, ¿no? Que pueden ser también igual más grandes, más pequeños, hacia arriba, hacia abajo. Cualquier respuesta es correcta, ¿no? Entonces, aclaración, ¿no? Cualquiera de las dos es correcto. Muchas veces su vector de dirección tiene que tener componentes simplificadas, que no tengan términos comunes. Que no es una regla general, pero generalmente en esa forma expresan las respuestas, tanto en la práctica como también en los libros de cálculo. Entonces lo vamos a copiar, lo voy a acomodar para que lo copien.
Bien, entonces aquí vamos a quedar. Vamos a ver la siguiente clase las propiedades de lo que es la recta en el espacio. Tengan todos buenos días.